en el corazón frío y frenético de Televisa. En una tarde de 1978, el portazo estruendoso de la claqueta fue el preludio de uno de los silencios más profundos e inesperados que el set de Chespirito había presenciado jamás. Un instante que desnudaría el alma de Roberto Gómez Bolaños y revelaría el secreto no de su genialidad cómica, sino de su inquebrantable humanidad. La escena, que debería ser una secuencia rutinaria más del Chavo del Ocho, donde la ligereza y la inocencia marcaban el ritmo, se transformó de golpe en el escenario de un drama personal, donde la persona más alegre, la Chilindrina, se vería forzada a afrontar el dolor de verdad que intentaba desesperadamente ahogar. Era un mundo de risas grabadas, donde la presión del estudio y las expectativas de millones de espectadores no permitían fallas, un ambiente donde el desempeño lo era todo y el ser humano, bajo el maquillaje, era un detalle incómodo. Bolaños, el mero mero, el autor y la máxima autoridad, observaba todo, su expresión imperturbable escondiendo esa profunda percepción que siempre lo distinguió. El ambiente en el estudio era cálido y denso, saturado por el olor metálico de los reflectores y el polvo del escenario de la vecindad, un microcosmos vibrante de Latinoamérica que palpitaba bajo la mirada atenta de las cámaras. Las lámparas de tungsteno proyectaban sombras largas y fantasiosas en el rostro pintado de María Antonieta de las Nieves, acentuando el contraste entre el brillo forzado de su sonrisa y la melancolía que se rehusaba a esconderse en sus ojos bajo las gafas redondas del personaje. El murmullo del equipo, el chillido de los cables de audio y la orden seca del director formaban la banda sonora opresiva de un espectáculo que no podía parar, un tren de alta velocidad en la ruta de la comedia donde la debilidad se veía como sabotaje. Todo estaba en su sitio. La cámara, la luz, al parecer, la acción. Lo que nadie sabía es que, ese día, una diminuta y auténtica lágrima se preparaba para desafiar toda la estructura de un imperio de entretenimiento y obligar a su creador a tomar la decisión más difícil entre su obra y su moral, entre el payaso y la persona. Órale, antes de seguir, si te gustaría saber más historias impactantes como esta, déjanos tu opinión aquí abajo, regálanos un like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir trayendo relatos tan intensos como este. Ándale pues. El universo de Chespirito, aunque era un laberinto de risas y fantasías infantiles, se construía sobre el cimiento de un rigor profesional casi militar, impuesto, sobre todo, por la figura de Roberto Gómez Bolaños. Durante los años de auge de audiencia, en los 70, Televisa ejercía una presión productiva colosal, exigiendo guiones semanales, grabaciones ininterrumpidas y una consistencia en el desempeño que era tanto la bendición como la maldición del elenco. Bolaños, el líder incuestionable, era la personificación de esa rigidez, un escritor incansable y un director exigente, cuyas palabras eran ley y cuya aprobación era la moneda más valiosa del estudio. Su reputación de perfeccionista no era un mito, valoraba la disciplina por encima de todo, entendiendo que la magia de la comedia solo era posible gracias al sudor y la repetición exhaustiva de los tiempos cómicos. Para quienes trabajaban ahí, el set era un campo de batalla creativo donde cualquier demostración de fragilidad personal se veía como un riesgo para la obra. Por lo tanto, un acto de imperdonable falta de respeto al equipo. No es cualquier cosa. En ese escenario de alta tensión y profesionalismo a tope, María Antonieta de las Nieves, la legendaria Chilindrina, intentaba mantenerse a flote. Su vida personal estaba, en esa época, en un estado de profunda turbulencia, cargada por un luto familiar que la había consumido por dentro, un secreto silencioso que cargaba como un ancla invisible. El dolor era un peso físico, pero ella lo disimulaba con la energía hiperactiva y la voz chillona de su personaje, la máscara ideal para esconder el colapso inminente. Se había impuesto un deber, no fallarle a la producción, no defraudar a Chespirito, sobre todo, no dejar que el sufrimiento personal secuestrara la alegría de millones de niños que dependían de su imagen en la pantalla. Los otros actores y el equipo técnico percibían una tensión inusual en su sonrisa, un brillo en los ojos que no era de travesura, sino de un esfuerzo sobrehumano por contener una marea. Pero, bajo la cultura del set, nadie se atrevía a preguntar o a enfrentar el dolor ajeno. Aguas con eso. Ese día en especial estaba marcado por la grabación de una escena de gran atractivo cómico, una secuencia en la que la Chilindrina debía urdir una de sus travesuras maliciosas contra Kiko o el Chavo, exigiéndole el máximo de gesticulación,
expresión facial y esa risa característica suya, que rayaba en el histerismo. El contraste entre la necesidad del personaje de ser la personificación de la vitalidad y el cansancio mortal de María Antonieta era evidente y casi insostenible. Mientras se preparaba, poniéndose el icónico suéter, el vestido de cuadros y acomodándose las gafas, se miraba en el pequeño espejo del camerino y se veía a sí misma como una actriz intentando coser un parche de felicidad en un manto de desesperación. El vestuario, normalmente una fuente de poder y alegría, parecía en ese momento un uniforme de guerra, la armadura que la impedía sucumbir, pero que también la asfixiaba bajo el peso de la expectativa. Respiraba hondo, repitiéndose el mantra de la actriz. El show debe continuar, la persona no importa. Chespirito, desde su puesto de observación, siempre colocado para tener una vista completa de la escena y la reacción de cada actor, notaba la vibración errática de María Antonieta. No demostraba nada, pero su mirada era de una agudeza penetrante, capaz de descifrar el subtexto detrás de cada gesto y cada línea de diálogo. Veía más allá de la chilindrina. Veía a la actriz que se esforzaba por parecer entera. El rigor de Bolaños no era solo técnico, también era una forma de medir la honestidad de la entrega. Sin embargo, esa tarde, lo que buscaba no era la perfección del chiste, sino la verdad de la emoción humana. Sabía que el peso de su compañera era pesado, y su silencio hasta entonces era un respeto a su intento de profesionalismo. Pero había un límite, una línea delgada entre el deber y la autodestrucción, y el maestro parecía listo para actuar en el momento exacto en que esa línea se cruzara, no por falla de la actriz, sino por victoria de su humanidad. La luz roja de la cámara se encendió, la señal universal para que la vida real se callara y la ficción tomara el espacio. La escena comenzó con la energía esperada. La chilindrina, con sus trenzas despeinadas, saltaba por el escenario de la vecindad, sus frases rápidas y ligeramente desafinadas, todo en su sitio. El elenco secundario respondía con la precisión exigida, y por unos minutos, el mantra del profesionalismo parecía victorioso. Sin embargo, en medio de una discusión tonta con Kiko, que en la trama involucraba un juguete robado, la voz de María Antonieta falló de forma casi imperceptible. No fue una falla técnica o un olvido del texto, sino un temblor sutil, un desvío en el tono que traicionó la turbulencia interna que tanto intentaba disimular. La frase cómica que dijo enseguida perdió el impacto, sonando vacía, como una campana rota. El pequeño desliz, invisible para la mayoría, fue un trueno en la mente de Bolaños, que al instante percibió la grieta en el muro que la actriz había construido. Siguió inmóvil, pero su atención se agudizó, concentrándose ahora exclusivamente en el rostro de María Antonieta, buscando el punto de quiebre. Ella intentó compensar el desliz aumentando la gesticulación, frotándose los ojos de forma exagerada, un gesto que era típico de la chilindrina. ¿Pero qué? En ese momento, parecía un intento desesperado de alejar algo más que el sol o la frustración infantil. El aire en el estudio parecía enrarecerse, y el equipo, aunque seguía filmando, sentía el aumento de la tensión que emanaba de la figura del creador, siempre el termómetro no oficial del set. Y fue en el momento exacto en que recibió el castigo teatral de la escena, un pequeño empujón o un comentario jocoso, que el dolor personal la superó por completo. La cámara estaba enfocada en su rostro, capturando lo que debía ser una mueca cómica de indignación infantil, pero que, en cambio, se torció en algo más genuino y devastador. Por un momento microscópico, la armadura de la chilindrina se deshizo. El esfuerzo por aguantar el pesar fue inútil, y una única, plateada y verdadera lágrima trazó un camino lento por el espeso maquillaje de payaso, una línea de llanto que era la mancha más honesta e irónica en toda la producción. Escurrió del ojo, atravesó la mejilla roja y se detuvo en la punta del mentón, visible para todos bajo el brillo implacable de los reflectores. El incidente desencadenante no fue un grito, sino un desmoronamiento silencioso. La reacción del equipo fue un silencio aturdido y casi reverente. El director de escena dudó. La cámara siguió rodando, atrapada en la escena insólita, pero nadie sabía cómo seguir. Todos esperaban la reacción de Chespirito, que, ante esa única lágrima, vio no la ruptura de su guión, sino la súplica de su compañera. La tensión era ahora una entidad palpable, flotando sobre el estudio. El tiempo parecía haberse doblado,
y la grabación de una comedia se transformó en un juicio moral, donde la lágrima era la prueba de que la persona había, por fin, vencido al personaje. La siguiente acción de Bolaños definiría no solo ese día de trabajo, sino su reputación como líder y ser humano para siempre. La lágrima de María Antonieta no era solo agua salada, era el resultado de semanas de dolor contenido, una confesión de vulnerabilidad que desafiaba la ley no escrita del estudio. El dolor no entra al set. El close-up que la cámara capturaba en ese momento sería una imagen poderosa, la antítesis de la alegría que el público esperaba, un detalle crudo que el editor tendría que cortar a toda costa, pero que Chespirito absorbió con una seriedad absoluta. Su mirada, antes analítica y técnica, se tornó de pronto paternal, reconociendo el sufrimiento que él mismo, en su demanda por la excelencia, había ayudado inadvertidamente a ahogar. Hizo un leve movimiento con la mano, un gesto que solo el operador de audio y el director pudieron ver, pidiendo un silencio total. La grabación, aunque técnicamente en marcha, estaba congelada en una tensión expectante. La Chilindrina permanecía en su posición, los hombros encorvados no por la escena, sino por el peso de la vergüenza profesional. Sabía que había fallado. Su primer instinto fue un gesto brusco, intentando limpiar el rastro húmedo con la mano enguantada, pero el maquillaje solo se corrió, y la mancha del dolor se hizo aún más evidente. Internamente, se disculpaba con el público invisible, con Bolaños y con el equipo. Su mente era un torbellino de culpa. El luto no era justificación, el trabajo era sagrado. Sentía el peso del juicio de todos, la impaciencia silenciosa del director y la confusión de su compañero de escena, que la miraba sin saber si el drama era parte de la improvisación o si debía seguir con el texto. La pausa parecía una eternidad, medida solo por la tensa respiración del elenco. De repente, el sonido que rompió el silencio no fue una disculpa de María Antonieta o una instrucción del director. Fue la voz inconfundible y autoritaria de Roberto Gómez Bolaños. Corte. El grito, seco y potente, resonó por la acústica del estudio, un choque eléctrico que paralizó a todos. No era un corta, molesto, sino una orden final, una ruptura deliberada del flujo, que comunicaba una decisión irrevocable. El director de escena, acostumbrado a seguir el protocolo de producción a toda costa, miró a Chespirito incrédulo. ¿Qué onda? ¿Una falla de iluminación? ¿Un error de texto? La tensión subió al máximo, y la cámara de B-roll, que registraba el detrás de escenas, dudó, capturando el momento histórico de una paralización sin precedentes en un set conocido por su implacable eficiencia. Bolaños, la autoridad incuestionable, se levantó lentamente de su silla de productor. Sus movimientos eran deliberados, casi ceremoniales, y comenzó a caminar hacia el escenario, lo que era inusual. Su pequeña figura ganaba una estatura inmensa en el silencio de ese estudio. Los ojos de todos lo seguían, interpretando cada paso como un presagio. El equipo técnico esperaba un regaño legendario, un sermón sobre profesionalismo y concentración. María Antonieta cerró los ojos, esperando la reprimenda que sentía merecer. La caminata de Chespirito era una transición dramática. No iba a hablar con el director o con la de continuidad, sino que se dirigía, específicamente, a la actriz, lo que elevaba el misterio de la escena. Al llegar cerca de ella, Bolaños no regañó a la Chilindrina por la lágrima, ni a la actriz por su falta de control. En vez de eso, ignoró la confusión en el set y el ruido de la frustración del productor asociado. Extendió la mano lentamente y la posó suavemente en el hombro de ella, sobre el icónico suéter naranja, un gesto de afecto no ensayado y totalmente inesperado para quien conocía su rigor. Ese toque, que para el público del estudio era un misterio, era para María Antonieta una revelación. El maestro veía más allá del error profesional, veía el sufrimiento bajo el uniforme. Era un momento de intimidad forzada, la ruptura de la cuarta pared no para el público, sino para el elenco, que veía la separación entre personaje y persona disolverse ante sus ojos. La escena se volvió claustrofóbica y altamente emotiva. El close-up era ahora de dos figuras, la Chilindrina, con maquillaje corrido, y Chespirito, inclinado en un acto de empatía. Él se agachó, y el equipo de audio, con los audífonos puestos, intentó desesperadamente capturar la reprimenda esperada, la lección de moral sobre el mantenimiento de la comedia.
Pero lo que salió de la boca de Bolaños fue un susurro, inaudible para la mayoría, un secreto compartido que la fuente de audio no pudo registrar con claridad para el mundo, pero que la actriz escucharía por el resto de su vida. Este objeto simbólico, el susurro, representaba el verdadero código de ética del artista, un código que trascendía el teatro y el dinero. La tensión en la sala era ahora de curiosidad mezclada con un profundo respeto por un acto de autoridad puramente moral. Quisiera saber tu opinión sobre este momento. Coméntanos qué harías en esa situación. María Antonieta, que estaba preparada para la humillación pública y para el castigo de la suspensión, sintió la presión de la culpa transformarse en un choque de agradecimiento. Miró a Chespirito y vio no al jefe implacable, sino a un mentor que le daba permiso para ser humana. Su máscara de dolor era ahora lavada no por más lágrimas, sino por una comprensión silenciosa. El rostro de la actriz, que minutos antes estaba contraído por el pesar, mostró una mezcla compleja de alivio y sorpresa. La chilindrina estaba temporalmente retirada, y la vulnerabilidad de la mujer era el único espectáculo en curso. El equipo, atónito, observaba de lejos, presenciando la ruptura del protocolo. El director, en lugar de exigir que la grabación continuara, dio un paso atrás, respetando el espacio creado por Bolaños. Todos entendieron que no se trataba de una escena, sino de un rescate. Chespirito no estaba solo deteniendo una grabación, estaba redefiniendo la prioridad de todo ese proyecto. El éxito de la comedia, que dependía de la ligereza y la alegría, no podía construirse sobre el sufrimiento disfrazado de quien la creaba. Este momento sutil de introspección forzada para el elenco, a causa de la acción de Bolaños, era más instructivo sobre liderazgo que cualquier discurso motivacional. Aún inclinado sobre María Antonieta, Bolaños hizo un segundo gesto, este más definitivo, tocando el maquillaje manchado con la punta del dedo, casi como si estuviera curando una herida. Era un reconocimiento simbólico de la línea que había sido cruzada, la frontera entre el arte y la vida. Él estaba, esencialmente, validando su sufrimiento, dándole el derecho de parar. Para un hombre de su posición, reconocer la humanidad de un empleado en detrimento de la producción era el mayor riesgo profesional que podría haber tomado. La rigidez que siempre mostró era, en realidad, la coraza de una sensibilidad extrema, que usaba para protegerse a sí mismo, irónicamente, a su equipo de la presión aplastante del negocio. El objeto simbólico del maquillaje corrido era ahora la prueba física de que, detrás de todos los personajes y guiones, existía una jerarquía de valores. La persona iba antes que el producto. El asombro en el rostro de los otros actores no era de confusión, sino de una profunda y lenta comprensión de que su líder no era solo un genio de la comedia, sino un ejemplo moral a seguir, aunque eso costara el ritmo de la producción. La tensión en el set de Televisa aumentó progresivamente, no por una discusión, sino por la ausencia de sonido. El silencio, forzado y total, era el amplificador de la importancia de ese instante. La pausa se prolongó de forma insoportable, cada segundo cargado con la anticipación de lo que seguiría. La mirada de Chespirito, que mantenía el contacto visual con María Antonieta, era una conexión profunda que trascendía la relación de jefe y empleada, evocando casi una relación de padre e hija. Usaba su máximo poder, la capacidad de paralizar un proyecto multimillonario, para un propósito puramente ético, un contraste brutal con la cultura del estudio, que idolatraba la continuidad a toda costa. La urgencia emocional de la situación era evidente en la respiración contenida de María Antonieta, que sentía el peso de todas las cámaras sobre sí, pero percibía que lo único que importaba era la opinión de un solo hombre. Su intento inicial de disculparse fue interrumpido por un leve apretón en el hombro, un acto que impedía las palabras y exigía silencio, forzándola a asimilar el momento de empatía. La injusticia percibida no era el dolor, sino la necesidad de esconderlo. Y Bolaños, con ese gesto, estaba desmantelando esa regla no escrita. Estaba enseñando, a través de la acción, que el sufrimiento tiene derecho a la visibilidad y al cuidado, aunque interrumpa el show. La revelación, aún incompleta, sobre el carácter de Chespirito era chocante para el elenco y el equipo, que lo veían como un autómata de la comedia. La figura de autoridad incuestionable se estaba humanizando ante sus ojos, y eso generaba un tipo diferente de presión, la presión moral. Si él podía parar todo por una compañera,
Entonces el estándar de conducta en el set cambiaba para siempre. La expectativa ahora era la de la frase, el contenido de ese susurro, que se volvería el eje central de la leyenda. El hecho de que no se hubiera dirigido al director o al equipo, sino solo a la actriz, aumentaba la sensación de que el diálogo era un asunto de máxima importancia y confidencialidad, algo que debía resguardarse. El elenco, que había trabajado junto por años, estaba presenciando una reconfiguración completa de sus dinámicas internas. Las fragilidades de María Antonieta, ahora expuestas, dejaron de ser una debilidad a esconder y se transformaron en un punto focal de unión y humanidad. La ambigüedad moral de Chespirito, el rigor profesional contra la compasión personal, estaba siendo resuelta a favor de esta última. La cámara de B-roll seguía rodando, capturando el silencio y las expresiones de asombro de los presentes, un registro no de una escena cómica, sino de una lección de vida que jamás olvidarían. Un instante de verdad que valía más que todos los episodios ya grabados. La construcción de esa expectativa para el momento culminante, el clímax de la revelación, era sostenida por la dramática vacilación del propio Bolaños, que aguantaba la palabra por un momento más, permitiendo que la pausa hiciera su trabajo. Estaba permitiendo que María Antonieta se calmara, que entendiera que la reprimenda no vendría, y que se preparara para escuchar algo mucho más importante que una instrucción de guión. Su acción, de inclinarse y susurrar, era una protección contra la humillación pública, un resguardo de la dignidad de su compañera en un ambiente que muchas veces la devoraba. El silencio del susurro se convirtió en la mayor prueba de su respeto. Lo que diría debía ser tan poderoso que justificara la paralización de un día de trabajo completo, la desorganización de la agenda de toda una cadena de televisión y el cuestionamiento de su propia rigidez legendaria. La escena estaba lista para su recompensa emocional, donde el secreto sería revelado, y el público, junto con el elenco, entendería la verdadera naturaleza de Roberto Gómez Bolaños. La genialidad en la comedia solo puede ser sostenida por una profunda e innegociable ética. El destino de la grabación, en cierta medida, la moral del set estaban suspendidos en la punta de esa frase aún no dicha. No manches. Bolaños, manteniendo la mano gentil sobre el hombro de la Chilindrina, se inclinó aún más, asegurándose de que su voz llegara solo a los oídos de ella. Un acto de confidencia que sellaba el momento de forma irrevocable. El equipo de audio intentó capturar el sonido, pero el gesto era más fuerte que el micrófono. El silencio en el set era tan denso que casi se podía escuchar el latir de los reflectores, y la actriz, con los ojos fijos en los de él, esperaba la sentencia. Lo que dijo no fue un consejo profesional, ni un comentario sobre la escena. Fue una frase corta, pero que llevaba el peso de su filosofía de vida. Un lema que descubría la figura pública del creador de comedia y revelaba el alma de un hombre que ponía la compasión en la cima de la jerarquía de valores. La frase exacta, el núcleo de toda la narrativa y el punto culminante de su carácter, fue esta. Antes de preocuparnos por el payaso, hay que echarle un ojo a la persona que está debajo del maquillaje. La revelación explotó en la mente de María Antonieta como una verdad liberadora. No era solo un perdón por la lágrima. Era una declaración de que su sufrimiento era más importante que el desempeño. El impacto de la frase era incalculable, transformando el set de filmación en un salón de clases de moralidad. El dolor de la actriz no era un error. Era una señal de que la obra debía parar, pues la base humana estaba colapsando. El clímax era, por lo tanto, el gesto simbólico de Bolaños al priorizar al ser humano. Él se enderezó, volviendo a ser la figura de autoridad, pero ahora imbuido de una nueva solemnidad. Su mirada recorrió al resto del elenco y al equipo técnico, no en busca de aprobación, sino para asegurar que todos entendieran la magnitud de su decisión. Ese instante era un hito. El hombre que podía crear mundos de fantasía decidió que el mundo real, el dolor de su compañera, merecía más atención que cualquier guión. Era el mayor acto de poder que él podría ejercer, la opción de parar, de ser vulnerable y ético. El resultado inmediato de esa frase fue el gran giro de toda la narrativa. Bolaños no pidió que la escena se reanudara. No dio un regaño o exigió que se recuperara. En vez de eso, dirigiéndose al director de forma clara e innegociable, decretó: María Antonieta termina su día de trabajo ahora. El resto de la escena se grabará mañana. El profesionalismo exige que los actores estén enteros, y ella necesita reponerse.
El set, antes paralizado por la expectativa, fue tomado por un murmullo de comprensión. El maestro había usado su autoridad para proteger al débil, y la lección moral, inolvidable y emocionalmente gratificante, había sido entregada a todos los presentes. La humanidad está por encima del producto, y la verdadera comedia es sostenida por un profundo respeto por la vida. Ándale, pues. La consecuencia directa de ese clímax no fue la desorganización, sino un respeto inmediato y profundo que se instaló en el estudio. El equipo técnico, que momentos antes estaba tenso por la interrupción, comenzó a desmontar el set de forma ordenada y silenciosa. El director, sin cuestionar, siguió las instrucciones de Bolaños, entendiendo que la decisión no era sobre costos o tiempo, sino sobre la ética del liderazgo. El acto de Bolaños cambió el ambiente de trabajo. La rigidez no desapareció, pero fue templada por una nueva capa de humanidad, estableciendo un precedente que sería recordado por años. El estudio Televisa, ese día, paró por culpa de una lágrima y la orden moral de un hombre. María Antonieta, liberada del peso de tener que disimular su dolor, abandonó el set. Sus ropas de chilindrina parecían ahora menos una armadura y más un recordatorio del sacrificio que estaba intentando hacer. Su despedida no fue de vergüenza, sino de una gratitud silenciosa y profunda. Comprendió que el maestro no solo la había perdonado por un error, sino que la había salvado de sí misma, de su propia exigencia de perfección que le estaba costando la cordura. El cierre emocional de la escena no era la finalización del episodio del Chavo del Ocho, sino la restauración de la dignidad de una compañera, que pudo, finalmente, enfrentar su luto sin la presión de tener que sonreír para la cámara. La grabación de la escena fue, de hecho, retomada al día siguiente, y cuando María Antonieta regresó, lo hizo con una energía renovada y una ligereza que hacía mucho no se veía. El desempeño de la chilindrina estaba más auténtico, más vibrante, pues la actriz detrás de ella había sido cuidada y validada. La resolución final no estaba, por lo tanto, en el episodio que se transmitió, sino en el mensaje de significado que fue grabado en el corazón del elenco. El éxito sostenible de cualquier arte depende de la integridad emocional de quien la crea. El legado de Chespirito, que ya era gigantesco en la comedia, ganaba ahí una dimensión humana, una reflexión sobre el liderazgo que prioriza a la persona y que, irónicamente, acaba fortaleciendo la propia obra. El secreto del susurro, revelado ese día, se convirtió en el testamento silencioso y más poderoso del liderazgo de Roberto Gómez Bolaños. Demostró que la genialidad no radica solo en la capacidad de hacer reír, sino en el valor de interrumpir la risa cuando la vida real exige atención. El maestro de la comedia, a través de un acto de pura empatía, probó que la mayor de las obras de arte es la decencia humana, la opción de mirar al compañero con un profundo sentido de responsabilidad, no solo como una pieza en el motor de la producción, sino como un ser humano valioso. La historia de esa única lágrima de María Antonieta, que forzó el corte de una grabación y reveló la máxima ética de Chespirito, sirve como un espejo para todos los ambientes de trabajo. Cuestiona el costo del profesionalismo ciego y nos recuerda que la comedia, el arte y el éxito duradero solo pueden florecer en un ambiente de respeto y cuidado mutuo. La gran pregunta que nos queda no es sobre la calidad de la escena que se transmitió, sino sobre la calidad de carácter que la paralizó. Y en tu opinión, ¿qué revela esto sobre carácter y decisiones difíciles? Déjanos tu comentario.